Yari. Welcome to another class. Today we will see the countable and uncountable nouns. ¿Quieres referirte correctamente cuando hablas de personas, lugares y cosas que son uno o más? Entonces, bienvenido a esta clase, no te vayas porque te voy a hablar sobre los sustantivos contables e incontables. Que déjame te cuento, es importantísimo distinguirlo porque su uso difiere para hacer uso de los artículos y los verbos. Y es un tema gramatical que siempre va a surgir a lo largo de tu aprendizaje del idioma inglés. Así que, mi amor, tienes que quedarte en este video y tienes que aprender las reglas básicas de los sustantivos contables e incontables. ¿Sabes por qué? Porque, primero que todo, son sencillos de aprender y de dominar, pero también es muy sencillo cometer errores gramaticales cuando no conoces sus reglas básicas. Let's start replying this question. What are countable and uncountable nouns? Comencemos respondiendo qué son los sustantivos contables e incontables. Dicho por su propio nombre, los sustantivos contables son los que se pueden contar y los sustantivos incontables son los que no se pueden contar porque forman parte de un todo y no se pueden individualizar. Entonces, solo se pueden contar los sustantivos si son contables, por ejemplo, una manzana, 2 lápices, etc. Pero no podemos contar un sustantivo si es incontable, como el amor o el oxígeno. Sencillito, facilito, ¿verdad que sí? Quédate viendo más de esta clase porque ahora te voy a contar la diferencia que hay entre uno y otro. Los sustantivos contables o count nouns se diferencian de los incontables porque, primero que todo, se pueden contar, pueden estar precedidos por los artículos a o an o por un número, y generalmente tienen formas singulares y plurales. Anna was looking for a dress. An apple a day keeps the doctor away. And here we have some other examples. Penny, pennies. Centavo, centavos. Horse, horses. Caballo, caballos. Color, colors. Color, colores. Candle, candle. Vela, velas. Key, keys. Llave, llaves. Alarm, alarms. Alarma, alarmas. Flower, flowers. Flor, flores. Si se dan cuenta, todos estos pueden formar el plural, entonces se pueden contar. Los uncountable nouns también son conocidos como non-count nouns. Los incontables no se pueden contar y a diferencia de lo que vimos en los contables, con estos no se va a utilizar ni a, ni an, ni números y por lo general solo tienen una forma, el singular. Lo vamos a utilizar para ciertos temas como comidas, bebidas, dígase bacon, bread, rice. Tampoco lo vamos a utilizar para algunas sustancias como air, gasoline, gold. Tampoco lo vamos a utilizar para la mayoría de cosas abstractas, o sea, cosas que no se pueden tocar y que son básicamente como sentimientos. Dígase consejo, rabia, belleza. Tampoco se usan para áreas de estudios, por ejemplo, historia, matemática. No se utiliza en deportes, vamos a suponer soccer, béisbol. Tampoco se utiliza en idiomas, por ejemplo, español, ruso, chino y así sucesivamente. Y tampoco lo vamos a utilizar para hablar en general, por ejemplo, acerca de ropa, equipamientos, muebles,
maquinarias, dinero, poesía, etc. For example, I need to buy honey at the market. He asked for some advice. Happiness is running through me. She showed a great display of bravery. Ok. Del 1 al 4 son ejemplos, ya el otro es una explicación. Ahora voy a explicar un poco mejor. Primer ejemplo. I need to buy honey at the market. Necesito comprar miel en el mercado. No es contable la miel, no podemos contar la miel en sí. Dice, he asked for some advice. Él pidió un consejo. Tampoco se pueden contar los consejos porque son ideas abstractas. Happiness is running through me. La felicidad está corriendo a través de mí. No se puede contar la felicidad. She showed a great display of bravery. Ella mostró gran valentía. Tampoco podemos contar la valentía ya que es la cualidad de una persona. O sea, es algo abstracto que no se puede tocar. La quinta casilla dice, the only way the amount or quantity of an uncountable noun can be determined is if a quantifier like much or a little comes before it. O sea, que la única manera que podríamos determinar la cantidad de un sustantivo incontable sería agregando un cuantificador. Por ejemplo, a much or a little. Entonces, todos los sustantivos que acabamos de ver, miel, consejo, felicidad, valentía, no la podemos contar. Pero sí habrá una manera de poderlas contar y es agregando un cuantificador, que lo vas a ver en breve. So now we are going to see some grammatical rules. Pero antes de continuar, si has llegado hasta esta parte del video, quiero mandarte un beso y un abrazo donde quiera que estés. Gracias por quedarte aquí sintonizando esta clase. Y yo espero que por ahí tengas tu cuaderno y tu lapicero y que estés apuntando todo esto. Si deseas, puedes ver el video completo sin interrupciones y volverlo a ver, entonces ahí sí que apuntando todo. O simplemente puedes irlo viendo, le das pausa, escribes en tu cuaderno y continúas. Alright, so let's continue. Vamos a hablar de algunas reglas gramaticales, como ya dije. Dice aquí, y ya lo han visto anteriormente, que los sustantivos contables tienen forma plural. Por ejemplo, egg, eggs, huevos. Bicycle, bicycles. Bicicleta, bicicletas. Dress, dresses. Vestido, vestidos. Se puede utilizar a o an, o sea, los artículos indeterminados con sustantivos contables en el singular. For example, an apple, una manzana. Y cuando se utiliza a o an es porque queremos decir uno, o sea, cuando queremos hacer la equivalencia al número 1. No podemos utilizar a o an con sustantivos incontables. Por ejemplo, no se puede decir a milk. En el caso de los contables, podemos utilizar números delante de ello. Por ejemplo, 3 apples, 3 manzanas, 5 houses, 5 casas. Pero no podemos usar número delante de los incontables. En inglés es incorrecto decir 2 rices, por ejemplo, 2 arroces. Aunque en español podemos quizá hacer uso de eso, en inglés no se va a poder. Nouns that can be countable and uncountable. Sí, como lo oyes. Hay sustantivos que pueden ser contables e incontables, según el significado de la palabra y sobre todo el contexto de la oración. En este caso vamos a tomar por ejemplo la palabra luz, light.
Aquí tengo dos ejemplos utilizando la palabra light, luz. Y por la fotito que tiene ahí cada oración a su lado, creo que vas a poder tener desde ya una idea de lo que se está hablando en caso de que tu inglés todavía sea muy básico. Déjame te explico. Dice la primera oración: When I went outside, the bright light of the sun took me by surprise. Cuando salí, la brillante luz solar me tomó por sorpresa. ¿Y no les ha pasado que a veces están en un interior y cuando salen, entonces la luz del sol y como que, ¡ah, mis ojos! Ok, disculpen eso. Vamos con la segunda oración. Dice, They switched on the lights of the cabin. Encendieron las luces de la cabina. Ahora te explico. Debido a que la luz solar no se puede contar, en este contexto la luz, o sea, la palabra light, se considera un sustantivo incontable. Si te das cuenta, dice light, o sea, está en singular. Hemos visto desde el inicio que no se utiliza el plural para los incontables. Por su contraparte, la segunda oración, They switched on the lights of the cabin, encendieron las luces de la cabina, en realidad con la palabra light lo que se está refiriendo es a lámpara. En realidad, o sea, por el contexto tú sabes que están hablando de que prendieron las bombillas, prendieron los bombillos. Entonces, como los bombillos y las lámparas son cosas que se pueden contar, entonces en este aspecto se considera un sustantivo contable. Y si te fijas, dice lights, o sea, ya está en plural. Ahora te voy a mencionar algunos de los sustantivos incontables más populares o más comunes. Tenemos aquí music, rice, advice, electricity, furniture, money. Art, information, luggage, sugar, gas, currency, happiness, butter, news, power. Saber si un sustantivo es contable o incontable es importante porque además de ayudarte a construir correctamente las oraciones, también te ayuda a determinar cuándo la palabra lleva fewer or less, ambas significan menos, o cuándo utilizar many o much, ambas significan mucho. Te estoy hablando de cuantificadores, que lo vamos a ver ahora mismo. Ok, como vimos en la imagen anterior, necesitamos saber cuándo un sustantivo es contable o incontable para poder hacer uso de palabras como many y fewer, much y less. En este caso, voy a explicar brevemente con la pregunta how many, que significa cuántos. Y para que se me haga más fácil explicarte eso, entonces yo te voy a poner un pequeño contexto. Imagínate que trabajas en un mercadito y vendes galletitas y manzanas. Tu jefe llega y te pregunta cuántas manzanas quedan. Tú podrías responder muchas manzanas o pocas manzanas. Vamos al ejemplo. How many, que significa cuántos. Many cookies, many apples, para indicar que hay mucha cantidad. Por el otro lado, how many, tú puedes responder few cookies, few apples, para indicar que queda poca cantidad. Okay, let's see some examples of quantifiers now with the uncountable nouns. Vamos a ver algunos cuantificadores, pero en este caso que se utilicen con los incontables. Dice aquí, how much, cuánto. Ustedes pensarán, pero no es lo mismo que acabamos de ver.
No, no señor, no es lo mismo, para nada. How many significa cuántos en plural. How much, cuánto en singular. ¿Verdad que ahora se entiende mejor? Bueno, aquí tengo ejemplos de how much utilizando much, que significa mucho, y less, que significa pocos o menos. Pero obviamente, como estoy hablando de uncountable nouns, voy a utilizar sustantivos que son incontables, como vimos anteriormente que el dinero y el tráfico son incontables. So, un ejemplo, dos ejemplos con much y dos ejemplos con less, que vendría transformándose a little. Con much, much money, mucho dinero. Much traffic, mucho tráfico. Little money, poco dinero. Little traffic, poco tráfico. So, la pregunta, how much? Much money. ¿Cuánto? Mucho dinero. How much? Little money. ¿Cuánto? Poco dinero. That was easy, right? Vieron que fue fácil. So, in this picture, we have more quantifiers for both countable nouns and uncountable nouns. Pero estos cuantificadores que ven en esta imagen no los voy a explicar en este video porque la clase sería muy larga y no quiero aburrirlos demasiado. Lo que voy a hacer es que esta imagen, tal como la ven ahí, la voy a postear en mis redes sociales. Encuéntrame en Instagram como layari.eng y en mi página de Facebook que me puedes encontrar como Layari English. So, estos cuantificadores que ven tanto para countable nouns como para uncountable nouns, aquí tiene cómo se escribe, entre paréntesis, más o menos cómo se pronuncia, y en español, bueno, pues lo que significa en español. Sigamos con la clase. Anteriormente había mencionado unos cuantos de los sustantivos incontables más comunes que podemos encontrar en el idioma inglés de todos los días, pero recuerden que hay muchísimos. So, yo no podía irme sin antes explicarle un poquito cómo se convierten algunos uncountable nouns to countable nouns. Sí, a través de los cuantificadores que vimos anteriormente, los sustantivos no contables se van a convertir en contables. For example, advice. Para decir que quieres consejo, tú dirías a piece of advice. Baggage, equipaje, tendrías que convertirlo en algo que sí se puede contar, como suitcase, maleta. Podemos contar las maletas. Information, a piece of information. News, a piece of news. Travel, la palabra viaje no se va a poder cuantificar, así que la vamos a convertir a algo cuantificable. For example, a journey, a trip. Y work, tampoco se puede contar, y para poder contarlos lo vamos a transformar en a job. Y así de rápido veamos este pequeño repaso. Los sustantivos contables son los que se pueden contar y los incontables los que no se pueden contar. Ojo, para contarlo podemos utilizar un modificador o quantifier. En el caso específico de los no contables o incontables, no podemos utilizar el artículo indeterminado. Pero ojo, sí se puede utilizar el determinado, la palabra de. Claro, siempre y cuando respetando las reglas del artículo determinado. No podemos pluralizar los incontables. Sería incorrecto decir 3 electricities, 3 electricidades. ¿Verdad que no tiene sentido? Y por último, que los incontables siempre van a estar en singular. No va a haber plural para estos. Thank you so much for watching. That was all for today's class.
Pero no te vayas todavía, porque te tengo 3 consejitos que te van a ayudar a que esta clase sea mucho más aprovechable. Y no solo esta clase, sino todas las que están en este canal. Mi primer consejo para ti es que tomes nota. La razón principal es porque si estuvieras estudiando inglés en un instituto, te van a cobrar por enseñarte justo lo que estás viendo aquí y difícilmente te van a volver a repetir y repetir, lo cual es una ventaja porque aquí lo puedes ver cuantas veces quieras. Así que piensa en ello, no lo dejes en el aire y toma notas. Segundo, practica. Sí, te invito a practicar siempre que veas un nuevo tema, toma 10 minutitos para practicarlo. Por ejemplo, aquí te mencioné un listado anteriormente de los uncountable nouns más comunes. ¿Qué te parece si vas de nuevo a esos sustantivos no contables y creas por lo menos 2 oraciones de cada uno? Sería maravilloso. Y por último te tengo una tarea. Ve a mi Facebook o a mi Instagram para que busques la foto de More Quantifiers y lo apuntes en tu cuaderno así como lo vas a ver ahí. Una tabla para los countable noun y otra tabla para los uncountable noun. Recuerda que ahí está cómo se escribe en inglés, más o menos cómo se pronuncian y qué significan en español. Thanks for tuning in, bye bye, and I see you in the next class. ¡Mua!